Continuamos con la unidad 1 en su apartado tercero, donde entramos en un nuevo bloque, el de circuitos en corriente alterna. En principio vamos a ver cuáles son los principios básicos y los parámetros fundamentales de la corriente alterna en contraposición con los de la corriente continua, para después pasar a analizar los circuitos con distintos componentes conectados en serie, en paralelo y en mixto. En principio, ¿cómo se genera la corriente alterna? La corriente alterna, para entenderla, hay que partir de la base de cómo se genera. Y para ver esto hay que imaginarse lo que ocurre en realidad, una bobina moviéndose dentro de un campo magnético, que es lo que tenemos aquí en esta animación. Considerando esto, podemos imaginar que cada lado de la bobina, pues la corriente circula en un sentido según esté traspasando un polo norte o un polo sur. Aquí hemos supuesto que, por ejemplo, cuando esté este lado de la bobina, el rojo, traspasando el polo norte, se genera una polaridad determinada, y cuando esté traspasando el polo sur se genera otra polaridad determinada. Por eso, en principio, la corriente tiende a circular en un sentido y luego tiende a circular en otro. Y la forma que tiene esta curva, que es una curva un poco especial, es la curva de la función seno de un ángulo. Es una senoide, se llama así, senoide, porque es la función que adopta los valores del seno de un ángulo según se va produciendo ese ángulo. En este caso, según el ángulo pasa de 0, 30, 60, 90 grados, 120, 150, 180, 210, 240, 10, en fin, hasta llegar hasta los 360 grados, que es una vuelta. Por eso la corriente alterna en realidad tiene esta forma, la forma de una senoide, porque la tensión que se genera en esa bobina, el valor instantáneo en cada instante, es proporcional al valor máximo que puede adoptar, que sería el valor este de aquí, el valor con 90 grados, el valor de cresta, lo veis aquí, multiplicado por el seno del ángulo que forma la bobina con el campo magnético. Así tenemos que la tensión instantánea sería la tensión máxima multiplicado por seno de phi. Como veis, al cambiar de vuelta, digamos a el primer semivuelta, que es la de arriba, la tensión tiene una polaridad, y en la otra semivuelta, pues la tensión tiene otra polaridad inversa. Por tanto, si cerramos un circuito a través de esta bobina, pues la corriente también tendrá un sentido primero y luego tendrá otro sentido, y esto es lo que caracteriza a la corriente alterna, que cambia de sentido periódicamente, porque este periodo se repite indefinidamente, ya que esto da vueltas indefinidamente. Por eso la corriente alterna es periódica. Esta figura que veis aquí dibujada se repite y a partir de aquí vuelve otra vez a subir, etcétera. El ángulo que aquí ponemos como en grados, 30, 60, 90, 120, bien, en algunas ocasiones pues o se da en grados, como lo tenemos aquí, o se da en radianes, teniendo las siguientes equivalencias los radianes con respecto a grados. 90 grados son pi medio radianes, ya que 360 grados son 2 pi radianes, que es una vuelta, 2 pi. Bueno, pues 90 son un cuarto, 180 son pi radianes, 270 3 medios de pi radianes y 360 2 pi radianes. Es una cuestión de cuantificación de ese desplazamiento en ángulos o en radianes. En cualquier caso, nosotros en nuestros cálculos y nuestros diseños utilizaremos la magnitud grados, que parece que está mejor definida. En cualquier caso, daría igual, ¿no? Los parámetros de la corriente alterna podemos visualizarlos, ya que es una curva que no es una línea recta, pues desde un punto de vista de los parámetros verticales, como vemos aquí, o bien los parámetros horizontales relativos al tiempo, como veremos en la siguiente diapositiva. Nos centramos en los parámetros verticales. El término corriente alterna, en este caso, hace referencia tanto a la corriente como a la tensión. Bueno, de hecho aquí vamos a hablar de la tensión, pero los términos de la corriente o la intensidad serían análogos. Tenemos, por ejemplo, el valor pico a pico, que es el valor que hay entre el máximo positivo y el máximo negativo. Bueno, pues el valor pico a pico se cumple que es el doble del valor máximo. Entendemos que el valor máximo es el valor máximo que alcanza en uno de los dos sentidos, en una de las dos polaridades. Lo tenéis aquí. Bueno, pues el valor pico a pico es el doble, lógicamente, 2 por V máximo. El valor medio, bueno, pues el valor medio sería
la integral de esta función, de esta parte de la curva, porque claro, si cogemos el valor medio de todo el periodo completo, el valor medio sería 0. Entonces lo que se estima aquí es el valor medio de cada semiperiodo. Entonces el valor medio de cada semiperiodo es la integral de lo que hemos visto antes, de VI igual a V máxima por seno de phi, y esa integral pues responde a esta resolución. 2 por V máxima partido por pi. Es como si imagináramos el valor medio, para que lo entendáis un poquito desde un punto de vista más gráfico. Es como si cogiéramos y sumáramos todos los valores pequeños que tiene la curva y hiciéramos la media. Una comparación un tanto burda, pues imaginaros que esto es un líquido que está en un recipiente, pues si ese líquido se convierte, este sólido se convierte en líquido, pues llegaría a una altura que sería esa. 2 por V máxima partido por pi. Ese es el valor medio. Tiene su interés, sobre todo a la hora de cuantificar la tensión en corriente continua, en rectificadores y demás. Nosotros, sobre todo, vamos a trabajar con lo que se refiere al valor eficaz, o el valor RMS, porque es el valor que va a medir en realidad un polímetro. Nosotros, cuando analicemos nuestros circuitos y coloquemos un polímetro en el circuito, ya sea para medir tensión o intensidad, lo que vamos a medir va a ser este valor, el valor eficaz. Y no se puede medir el valor en un instante dado, porque tampoco sería muy útil. O sea, hace falta medir un valor referencia para todas las señales, para todas las tensiones alternas o intensidades alternas. Y ese valor es el valor RMS o valor eficaz. Entonces, el valor eficaz de una tensión alterna es el que tendría una tensión continua que produjera la misma potencia que dicha tensión alterna, al aplicarle sobre una misma resistencia. Es decir, lo que indica esta frase, para que lo entendáis, es que si yo tengo una tensión continua, lo aplico sobre una resistencia y esta se calienta hasta un nivel en un tiempo dado, bueno, pues si yo cojo una tensión alterna que produce ese mismo efecto sobre esa resistencia, decimos que esa tensión alterna tiene el valor de aquella tensión continua que os he dicho al principio. Es una cuestión empírica. En cualquier caso, hay una forma de cuantificarla, y es que el valor eficaz de una tensión alterna o de una corriente alterna, de estos términos, es igual al valor máximo partido por raíz cuadrada de 2. De tal forma que si yo quiero calcular el valor máximo de una corriente alterna, pues multiplicaría el valor eficaz por raíz de 2. Es decir, el valor que me ha dado con el polímetro lo multiplicaría por raíz cuadrada de 2 y obtendría el valor máximo. Los parámetros horizontales. Hemos visto los parámetros verticales, vamos a ver los parámetros horizontales. Los parámetros horizontales son los que tienen que ver con el ángulo, o más bien con el tiempo, porque podemos estimar este eje de aquí, ponerlo en ángulos como hemos puesto antes, según la desviación de la bobina con respecto al campo magnético, pero también podemos considerarlo con respecto al tiempo, el tiempo que tarda en dar una vuelta completa, como hemos visto antes en el generador. Entonces, el tiempo que tarda en producirse un periodo, en este caso, es lo que llamamos periodo. Es el tiempo en segundos que tarda en completarse un ciclo. A partir de aquí ya se repite, por lo tanto, todo el tiempo que se traduce en completar este ciclo, ese es el periodo. Una magnitud inversa, o que tiene relación con el periodo pero que es completamente inversa, es la frecuencia. Es decir, podemos estimar, como hemos visto en el periodo, el tiempo que tarda en producirse un ciclo, o bien el número de ciclos que se reproducen en un tiempo dado, en un segundo, por ejemplo. Y esa es la frecuencia. Es el número de ciclos que se producen en un segundo. Se mide en ciclos por segundo o hercios, como pone aquí, y la relación entre periodo y frecuencia es esta. La frecuencia es igual a la inversa del periodo, 1 partido por t, y viceversa. El periodo es igual a 1 partido por la frecuencia. De la forma que, por ejemplo, sabemos que la frecuencia en Europa, en España, son 50 ciclos por segundo, 50 hercios, pues si queremos calcular el periodo, pues sería 1 partido por 50, que es el resultado de 0,02 segundos o 20 milisegundos. Es lo que tardaría un periodo cuya frecuencia es de 50 hercios. Otra magnitud que caracteriza también a este mismo parámetro, es decir, la anchura de algún modo de este periodo, lo podemos medir en grados, lo podemos medir en tiempo, como hemos visto antes, o también lo podemos medir en metros, en la longitud. ¿Por qué lo podemos medir en metros? Porque bueno, la luz se desplaza, y la luz se desplaza a una velocidad que está ya estudiada, que es conocida, y concretamente en el vacío la velocidad de la luz, que se denomina con la letra c, son 300.000 kilómetros por segundo. Es decir, es una velocidad
muy alta, pero la velocidad que alcanza la luz, 300.000 kilómetros en un segundo. Entonces, si tarda la luz en recorrer 300.000 kilómetros en un segundo, en el tiempo que da el periodo, ¿cuántos metros se desplaza? Eso es lo que sería la longitud de la onda. Esto es una onda y la longitud de la onda sería esto considerándolo en metros. Es decir, si esto dura el periodo t, pues ¿cuántos metros habrá desplazado durante el periodo t? Y para medir una longitud, relacionando el espacio y la velocidad, pues como sabemos que la velocidad es igual al espacio partido por tiempo, bueno, pues el espacio sería igual a la velocidad por el tiempo. En este caso la velocidad es la velocidad de la luz, que es c, multiplicado por el tiempo, que tiene un periodo que es t. Si en lugar de poner el periodo ponemos la frecuencia, pues también podemos determinar la longitud de onda en función de la frecuencia. Sería c partido por f. En cualquier caso, la longitud de onda de la corriente alterna de 50 Hz viene a ser unos 6.000 kilómetros, esa longitud de onda. Esta magnitud no se utiliza mucho en electrotecnia porque realmente no es interesante. Esta magnitud es interesante cuando trabajamos con otras frecuencias que entran dentro del campo de la transmisión. En este caso, pues de frecuencia de kilohercios, megahercios. En ese caso, pues sí que se estima bien la longitud de onda, o sirve la longitud de onda para estimar esa señal. Cuando la longitud de onda no alcanza 6.000 kilómetros como la corriente alterna, sino que alcanza espacios de centímetros o milímetros incluso. Entonces ahí sí que es una magnitud que es operativa. Nosotros simplemente lo hemos puesto aquí para completar las cuestiones de los parámetros de corriente alterna desde el punto de vista, en este caso, horizontal. Tenemos el periodo, la frecuencia, que es la inversa, y luego la longitud de onda, que es otra forma de estimar la anchura del periodo. Cuando no tenemos una señal, sino que tenemos más de una, por ejemplo 2, como mínimo, pues como en un circuito podemos tener la tensión y la intensidad. O si es un circuito con más componentes en serie, por ejemplo, podemos tener varias tensiones. En fin, en definitiva, cuando tenemos más de una señal, existe otro parámetro, en este caso horizontal de la corriente alterna, que es el de la fase. Y es el desplazamiento en ángulo, en tiempo o en fase de una señal con respecto de la otra. Entonces, cuando tenemos dos señales es cuando se considera esa fase. Por ejemplo, aquí en la figura esta vemos la tensión alterna, vemos el periodo completo, y aquí en azul vemos lo que sería la curva de la intensidad, que en este caso, bueno, pues está desplazada. Si estuviera empezaran las dos al mismo tiempo, diríamos que la tensión y la intensidad están en fase. Aquí vemos que la tensión y la intensidad no están en fase, porque la intensidad está retrasada con respecto de la tensión un ángulo de phi, un tiempo, pero un ángulo de phi. En este caso decimos que hay un desfase entre tensión e intensidad, y decimos que la intensidad está retrasada con respecto a la tensión, o bien también podemos decir que la tensión está adelantada con respecto a la intensidad, porque alcanza el valor cero antes que la intensidad, y todos los valores, claro, el valor máximo también alcanza antes que la intensidad, y todos los valores. Hay un desplazamiento o un desfase con retardo de la intensidad con respecto de la tensión de phi. Phi es una letra griega que servirá para denominar ángulos normalmente. Partiendo de este concepto, pues vamos a tener en los circuitos muchas señales desfasadas, unas adelantadas, otras retrasadas, tensiones, intensidades, incluso las resistencias o componentes del circuito también se consideran con un desfase de adelanto o de retraso. Bueno, pues para manejar esto con determinada soltura, con determinada facilidad, se utilizan lo que llamamos vectores. Un vector, pues es una flecha. Entonces una flecha tiene una longitud y tiene un ángulo. Es lo que va a caracterizar a los vectores, que se denominan o determinan por dos magnitudes. Una su longitud y otra el ángulo que forman con el nivel de referencia, que consideramos el nivel de referencia 0 grados, que es la horizontal hacia la derecha, 0 grados. Entonces, el ángulo que forma con respecto a eso, pues sería la fase de este vector. Concretamente aquí vemos un vector v que tiene una longitud determinada y que tiene una fase de 0 grados porque está en fase horizontal. Sin embargo, la intensidad está retrasada con respecto de esa fase horizontal, y decimos que el vector intensidad tiene una longitud determinada y un ángulo de menos phi grados, porque phi en este sentido
los ángulos en este sentido son negativos y en este sentido son positivos. Eso es una convención trigonométrica que se emplea en matemáticas. Si el ángulo está por encima de esta parte, si se considera por encima de esta parte, serían ángulos positivos, y si están por debajo serían ángulos negativos. Así pues, las magnitudes vectoriales se representan por dos magnitudes. Una es el módulo, que es el valor eficaz o longitud del vector. Digamos que esta longitud del vector está representando el valor eficaz de esta tensión. Y el argumento o ángulo, lo que decimos ángulo también lo definimos como argumento, que representa la fase con respecto a la señal de referencia, que son 0 grados. Aquí tenemos un módulo que sería v y un argumento 0. Y este vector sería un módulo i y un argumento menos phi. Para unificar criterios y a partir de aquí poder manejar matemáticamente estos elementos, los vectores, se utiliza un número en matemáticas que se denominan números complejos. Entonces aquí vamos a hacer un inciso a la explicación eléctrica que hasta aquí llevábamos y vamos a hablar de esto, de números complejos. Son, digamos que estas diapositivas que vienen a continuación son matemáticas prácticamente. Entonces, bueno, son las matemáticas que vamos a necesitar para poder analizar de manera teórica los circuitos de la corriente alterna. ¿Y qué es un número complejo? Un número complejo o un vector, que es lo que vamos a utilizar el número complejo para determinar vectores, está formado por un número real y un número imaginario. Vamos a ver esto de número real y número imaginario. Imaginemos el vector este de aquí, por ejemplo. Bueno, pues la recta horizontal va a representar la recta de los números reales, lo que estamos acostumbrados a utilizar. El 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 1,1, 1,3, 1,45, en fin, los enteros y todos los decimales que caben en cada intervalo. Esos son los números reales positivos y los números reales negativos que irán hacia la izquierda. Esa es la recta de eje real y la recta de los números que manejamos habitualmente, los que hemos manejado concretamente para analizar los circuitos de corriente continua, porque en eso se consideraba que las magnitudes no eran vectores. Por otra parte estaría el eje, un eje que corta el eje de los números reales verticalmente y formando un ángulo de 90 grados. Esto por convención vamos a plantear que son los números el eje de los números imaginarios. ¿Y qué es un número imaginario? Bueno, pues un número imaginario está formado por el producto de un número real por raíz cuadrada de menos 1. Si nos fijamos, la raíz cuadrada de menos 1 no tiene un valor calculable realmente. No hay un número que multiplicado por sí mismo de menos 1, porque 1 por 1 es 1, menos 1 por menos 1 es más 1, más 1 por menos 1 ya no es el mismo número, ¿vale? Entonces resulta que no existe un número real que me dé raíz cuadrada de menos 1. Entonces cada cuadradito de estos es raíz de menos 1, ¿vale? Sería raíz de menos 1, 2 raíz de menos 1, 3 raíz de menos 1, 4 raíz de menos 1, 5 raíz de menos 1, hacia arriba y hacia abajo semejante. Entonces, para representar este número, este raíz de menos 1, no vamos a representar siempre raíz de menos 1, sino que se utiliza normalmente una letra. Se utiliza la letra I de imaginario en matemáticas, aunque nosotros, para no confundirlo con la I de intensidad, vamos a utilizar la letra J minúscula. Por ejemplo, en la figura que tenemos aquí, el vector V sería A más B por J, es decir, 5 más 4 por raíz de menos 1, que sería 4 por J. Entonces, el vector V de esta figura se representa en lo que llamamos, o lo que vamos a denominar formato binómico, porque esto es un binomio, como podéis ver, 5 más 4J, donde tenemos la parte real, que son 5, y la parte imaginaria, que son 4J. Otra forma de representar un número complejo, aparte de la binómica, es el modo polar, que está formado por un número real, que es la longitud del vector, y el ángulo que forma ese vector con el eje real, ¿vale? Entonces tenemos que si yo quiero representar el vector V, fijaros bien, también llamo la atención porque cuando hablamos de vectores ponemos la letra y arriba una rayita. La rayita indica que esto es un vector. Entonces tenemos que representarlo o bien en modo binómico o bien en modo polar. No podemos poner V y luego un número normal, ¿no? Hay que poner, o un número real, hay que poner la forma binómica o
la forma polar como vemos aquí. La forma polar es R, que es la longitud, y luego como subíndice aquí una especie de cajetín donde ponemos el ángulo en grados o en radianes si lo especificamos en radianes. Nosotros vamos a utilizar grados. Entonces la expresión polar de un vector sería poner el módulo, que es la longitud del vector, y en un cajetín de tipo subíndice poner el ángulo en grados. En circuitos eléctricos lo que vamos a estar, me va a dar, cuando yo mida una magnitud, realmente va a ser el módulo. Cuando yo mida una tensión, me va a dar esa tensión, la longitud del vector, no me va a dar el ángulo. Es decir, el polímetro no mide ese ángulo directamente, pero sí que al medir, me va a medir el módulo. Por lo tanto, casi habitualmente en nuestros cálculos vamos a utilizar esta representación, aunque matemáticamente es equivalente una representación a la otra. Si en algún punto de un análisis o de una información o algo queremos solamente usar el módulo de ese vector, lo representaremos de esta manera, representando el módulo entre dos barras horizontales. Bien, hemos visto que hay dos maneras de representar un número complejo. Cuando se manejan estos números en matemáticas, habitualmente hay que pasar de una representación a otra, de la representación binómica a la polar o de la representación polar a la binómica. Bien, aquí se comenta o se explica cómo pasaríamos de una a otra. Tenemos la representación binómica de un vector que es A más BJ. Bien, pues para pasarlo a polar, primero se calcula el módulo, que es la raíz cuadrada de la suma de los dos, de la parte real y la parte imaginaria al cuadrado. Esto, bueno, esto lo que hace referencia es al teorema de Pitágoras. Si os fijáis en la figura anterior, si tenemos aquí esta figura, veis que es un triángulo rectángulo, entonces A es un cateto, B es otro cateto, por tanto la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de los catetos al cuadrado, que es lo que se especifica en el teorema de Pitágoras. Entonces el módulo sería, a partir de la representación binómica, raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Y el ángulo, también consideramos desde el punto de vista trigonométrico que el ángulo sería en este caso la inversa de la tangente. Podemos calcular el ángulo con la inversa de la tangente, la inversa del seno, la inversa del coseno. La inversa quiere decir lo que en otra forma de representar matemáticamente sería el arco tangente o el arco seno o el arco coseno. En este caso tangente menos 1 lo he puesto aquí porque facilita su uso con la calculadora, ya que en la calculadora no pone arco tangente, sino pone tangente menos 1. Bien, pues si conocemos en trigonometría, la tangente de este ángulo, del ángulo que forma la hipotenusa con la horizontal, es igual a este cateto partido por este, o si suponemos que esto tiene radio 1 sería igual al seno, que es proporcional a la línea vertical o al cateto vertical, partido por el coseno, que es proporcional al cateto horizontal o al cateto contiguo al ángulo. El ángulo es este, tenemos cateto opuesto partido por cateto contiguo. Por tanto, si la tangente es cateto opuesto partido por cateto contiguo, es decir, B partido por A, pues el ángulo sería la tangente de ese ángulo sería B partido por A, y por tanto la tangente sería el arco tangente, como tenemos aquí, de B partido por A. Es decir, para pasar de un modo binómico a modo polar, el módulo es raíz cuadrada de la suma de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, y phi es el arco tangente o tangente menos 1 de B partido por A. Si queremos hacer el pase contrario, es decir, pasar de polar a binómico, pues se trata de que a partir del módulo y del argumento, como tenemos aquí, tenemos que sacar la parte real y la parte imaginaria. Eso también trigonométricamente se ve fácilmente porque en el triángulo rectángulo que hemos visto antes, el cateto contiguo, que es A, es igual a la hipotenusa por el coseno de phi. Y el cateto opuesto, que es B, es igual a la hipotenusa por el seno de phi. Esto es fácil verlo si consideramos que el coseno de phi es igual al cateto contiguo partido por la hipotenusa, pasando esta R aquí dividiendo, y el seno es igual al cateto opuesto partido por la hipotenusa. Por lo tanto, aquí tenéis la forma de pasar de polar a binómico. Y vamos a ver, para completar un poco la
la cuestión matemática de estos números complejos, las operaciones que hay que hacer con los números complejos, las operaciones que se pueden hacer y cómo se realizan. Por ejemplo, la suma. La suma es la operación más sencilla de todo el número, y de los complejos, bueno, pues también, porque la suma se efectúa de forma general en su representación binómica. Y nosotros, si lo queremos hacer manualmente, no vamos a poder sumar dos vectores en representación polar. La tenemos que pasar a binómica y luego hacer la suma. Es verdad que con una calculadora esto lo hace automáticamente. Yo puedo meter un vector en forma polar más otro vector en forma polar y la calculadora realiza el cálculo automáticamente. Nosotros, si tuviéramos que hacer manualmente, tendríamos que pasar de polar a binómico, y una vez así, pues lo que hay que hacer es sumar la parte real por un lado y la parte imaginaria por otro. En este caso, por ejemplo, tenéis el vector 3 menos 2j y el vector menos 1 menos 5j. Si sumamos ambos vectores, pues hay que sumar la parte real, sería 3 menos 1, 2, y menos 2 menos 5 menos 7j. Este sería el resultado. Muy sencilla la operación. El producto de complejos, bueno, pues en su forma binómica es también sencillo, lo que pasa que es laborioso, porque lo que hay que hacer es multiplicar miembro a miembro todos los términos de los dos binomios, sabiendo que cuando multipliquemos j por j, estamos multiplicando raíz de menos 1 por raíz de menos 1 igual a menos 1. Digamos que cuando tengamos j al cuadrado, en lugar de tener una parte imaginaria, lo que tenemos una parte real, que sería menos 1. Por ejemplo, imaginad que tenemos el vector menos 2 más 3j por 5 menos 4j. Bueno, pues podemos hacer la multiplicación miembro a miembro. Menos 2 por menos 5 menos 10. Menos 2 por menos 4 más 8j. Más 3j por 5, 15j. Más 3j por menos 4 menos 12j cuadrado. Entonces, si nosotros ahora resolvemos esto de aquí, sumando las partes homogéneas, sumaremos la parte real, que son menos 10, y luego tenemos aquí que 12 menos 12j cuadrado es parte real también, porque j cuadrado es menos 1, entonces sería menos 12 por menos 1, sería más 12. Por lo tanto, menos 10 más 12 sería más 2, que lo tenemos aquí. Y la parte imaginaria es 8j más 15j, 23j. Este sería, por tanto, el resultado de multiplicar este vector por este vector. Si lo tenemos en formato polar, la operación es mucho más sencilla. Se puede llegar a demostrar, ya no lo vamos a hacer aquí, pero se puede demostrar que para multiplicar vectores en modo polar, se multiplican los módulos y se suman los argumentos. Sería 4 por 2, 8, y los argumentos serían menos 45 más 90, en este caso, serían 45. 8, 45 grados. Eso sería la forma de hacerlo. Entonces, como podéis ver, en este caso, en modo polar, pues se puede hacer el producto de las dos formas, no como la suma, que solamente se puede hacer en modo binómico, pero lo que decía, se puede hacer el producto de las dos formas, pero en formato polar, como podéis ver, es mucho más sencillo. No hay que hacer aquí todas las multiplicaciones y luego reducir y demás. Y algo parecido ocurre con la división. La división, si lo hacemos en modo binómico, dividimos un número entre otro en modo binómico, nos vamos a encontrar con que en el denominador hay una parte imaginaria, y eso es complicado para deshacer y separar la parte real y la parte imaginaria. Entonces lo que tenemos que hacer en ese caso es deshacer en el denominador la parte imaginaria. Y eso se consigue multiplicando el numerador y el denominador por el mismo número. Y en este caso el número porque el que hay que multiplicar es la conjugada del denominador. La conjugada del denominador de un número complejo, en este caso, es ese mismo número complejo, pero cambiado de signo la parte imaginaria. Así pues, si tenemos a más bj, el conjugado sería a menos bj. De esa forma, al multiplicar, por ejemplo, arriba y abajo, en este caso, por el conjugado, tenemos el vector 3 más 2j partido por 2 menos j. Si multiplico arriba por la conjugada de este sería el mismo vector, pero cambiado de signo la parte imaginaria, sería multiplicar arriba por 2 más j y multiplicar abajo por 2 más j. Si yo opero abajo, que es la parte que más me interesa, sobre todo para quitar la j, sería menos 2j por más 2j es igual al cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. J cuadrado, que es menos 1, sería menos 1
Este j cuadrado sería menos 1, entonces 4 menos menos 1 es 4 más 1, que serían 5. Y en la parte de arriba, una vez que se desarrolla todo, vamos a tener 4 más 7j. Por lo tanto, a la hora de expresar un número complejo ya tenemos, si dividimos 4 entre 5 y 7 entre 5, pues podemos separar correctamente la parte real y la imaginaria. Me daría 0,8 más 1,4j. Pero nuevamente, si la división la hacemos en modo polar, es más sencillo, porque en modo polar es tan sencillo como que se dividen los módulos por una parte, en este caso 10 partido por 2 serían 5, y los argumentos se restan, el del numerador menos el del denominador, 30 menos 45. Entonces, fijaros la operación tan sencilla como es dividir los módulos y restar los argumentos. Antes en el producto era algo parecido, era multiplicar los módulos y en este caso sumar los argumentos. Pues aquí es dividir los módulos y restar los argumentos. En cualquier caso, el resultado de este ejemplo es 5 argumento menos 15 grados. Bueno, hasta aquí un poco la parte matemática. Volvemos otra vez a entrar en conceptos eléctricos. Vamos a ver que los circuitos de corriente alterna tienen distintos componentes y no todos se comportan igual. Hay 3 tipos de componentes. Están las resistencias normales o, como se admite en electrotecnia, resistencias activas, tienen que ver con un concepto que veremos después, y componentes reactivos. En este caso vamos a tener 2. Uno de ellos es la bobina. Representa un componente, desde el punto de vista de la corriente alterna, sensiblemente diferente a lo que es una resistencia activa normal. Sería una carga inductiva. Una carga inductiva o bobina es una carga que en realidad tiene un número de vueltas de un hilo de cobre esmaltado, ya sea como tal bobina o como por ejemplo los motores eléctricos. Los motores eléctricos están construidos con bobinas y representan una carga inductiva. Entonces, ¿por qué es diferente o por qué es especial la carga inductiva? Bueno, pues la carga inductiva es especial porque los ohmios que representan una carga inductiva en corriente alterna no es una magnitud constante. Va a depender de un parámetro que se llama la frecuencia. Entonces, una bobina representa una carga diferente a una resistencia. Es una carga inductiva o reactancia inductiva, que es como lo vamos a llamar nosotros. Reactancia inductiva, que sería X sub L. Entonces, esta reactancia inductiva, que se mide en ohmios también, como digo, varía con la frecuencia y el valor va a ser este. Fijaros que 2 por pi es constante por la frecuencia y por L. L, que es un coeficiente constante de la bobina que depende pues de cómo está construida, del número de espiras que tiene, de la longitud que tiene la bobina, de la sección, en fin, de una serie de parámetros en los que ahora no vamos a meter, pero que es una constante de ese componente, el coeficiente de autoinducción L. Esto se mide en henrios y es un dato de la bobina. Es un dato que este sí que es constante, independientemente de la frecuencia. Entonces, la reactancia inductiva de una bobina o los ohmios que tiene una bobina se calcularían de este modo: 2 por pi por la frecuencia y por el coeficiente de autoinducción. Eso por una parte. Entonces vemos que es algo que no es diferente a una resistencia normal y corriente, porque la resistencia normal tiene siempre la misma resistencia, tiene siempre los mismos ohmios, independientemente de la frecuencia. Una bobina no, cambia con la frecuencia. Se representa con ese símbolo, el símbolo de la bobina, y tiene una particularidad cuando insertamos una bobina en un circuito, y es que la tensión que hay en esa bobina y la intensidad que la circula no están en fase. En una resistencia sí que están en fase, tanto la tensión como la intensidad, pero en una resistencia inductiva, la tensión que hay en esa bobina con respecto a la intensidad no están en fase. En este caso, la intensidad está retrasada con respecto de la tensión un ángulo de 90 grados, o lo que es lo mismo, la tensión está adelantada con respecto a la intensidad un ángulo de 90 grados, como veis aquí en la figura. Digamos, aquí tenemos esta figura, la curva de tensión roja y la curva de intensidad azul, y vemos que están desfasadas. En este caso, la intensidad está retrasada con respecto de la tensión 90 grados, porque alcanza su máximo, lo vemos aquí claramente, 90 grados después de que lo ha alcanzado la tensión. También podemos decir, lo que he dicho antes, que la tensión está adelantada a 90 grados con respecto a la intensidad. Alcanza su máximo 90 grados antes que lo que le alcanza la intensidad. Esto se le puede representar así en curvas, en senoides,
o de una forma más cómoda y correcta, y como lo vamos a hacer en realidad, con vectores. Mantenemos estos vectores de esta forma. Si nosotros los imaginamos como referencia a la intensidad, bueno, pues la tensión está adelantada a 90 grados, ¿vale? O lo que lo mismo, la intensidad está atrasada a 90 grados con respecto a la tensión. Da igual que esto lo dibujemos así, o que dibujemos la tensión en horizontal, entonces la intensidad vendría para abajo. En este caso daría igual. Lo que sí que es cierto es que este ángulo se mantiene en una bobina pura, ojo, porque la bobina en sí mismo pues ya no es un componente que solo sea una bobina, porque en realidad este hilo tiene una longitud y una sección, y por el hecho de tener una longitud y una sección también tiene una resistencia activa. Pero vamos, suponiendo desde un planteamiento teórico que tenemos una bobina perfecta, que no tiene ningún componente de resistencia activo, ocurre esto, que la intensidad se retrasa 90 grados con respecto de la tensión, o que la tensión adelanta 90 grados con respecto de la intensidad. ¿Y qué ocurre en un circuito que tenemos, por ejemplo, una bobina en serie, un circuito serie, con una resistencia y una bobina? Vamos a ver cómo analizaríamos este circuito. Es un circuito que tenemos una fuente de 12 voltios a 50 hercios y que alimenta a una resistencia de 100 ohmios, estos serían ohmios, aunque no lo ponga aquí, y una bobina que tiene 100 milihenrios. Vamos a ver cómo analizaríamos esto. En principio yo sé que la resistencia tiene 100 ohmios, pero no sé qué resistencia tiene o cuántos ohmios tiene la bobina. Entonces la reactancia inductiva de esta bobina, vamos a considerar ya los cálculos como vectores. Así la reactancia inductiva sería un vector que iría con la tensión en esa bobina. Sería 2 por pi por f por L. Ese sería el módulo. Y el argumento 90 grados. Es decir, estamos representando el vector XL en modo polar. El resultado sería 2 por 3, 14 por 50 por 0,1, 90 grados. Serían 31,42, 90 grados. Sería el parámetro o la resistencia en ohmios de L. La resistencia en ohmios de R, bueno, pues está aquí puesta. Y si lo quisiéramos representar en número complejo, pues sería 100 ohmios, argumento 0 grados. Igual que aquí son 32,42, argumento 90. Para calcular la reactancia o el conjunto de estas dos, la unificación de estos dos componentes, la resistencia y la reactancia inductiva, se utiliza otro término, otra manera de expresar esto, y es la impedancia. Cuando tenemos un receptor o un conjunto de receptores visualizados de una manera única, que tienen tanto resistencia como bobinas como otras cosas, pues aquí hablaríamos del término de impedancia. No resistencia o reactancia inductiva, sino impedancia, y se representa por la letra Z. Entonces, el resultado de esta resistencia más esta reactancia inductiva, porque es un circuito serie, y igual que los circuitos de corriente continua, las resistencias se suman, sería la suma del vector este más la suma de este vector. Por lo tanto, si yo sumo el vector R 0 grados, que en modo binómico sería R más 0J, y el vector XL 90 grados, que en binómico sería 0 más XLJ, pues tendríamos que la suma sería R más XLJ, es decir, solo la parte real de este vector más solo la parte imaginaria de este otro vector, porque lo otro sería 0. Si yo quiero ponerlo en modo polar, pues lo que sería la raíz cuadrada de R cuadrado más XL al cuadrado para sacar el módulo, y el argumento, pues el ángulo de esa impedancia con respecto de la horizontal. De momento lo vamos a poner a considerar como phi. Digamos, de momento no lo sabemos, porque sí que sabemos que esto, con respecto a esto, hace 90 grados, pero el vector en sí mismo, el vector de impedancia, al sumar una parte real y una parte imaginaria, yo en principio no conozco el ángulo, ya lo calcularemos. De momento, la resistencia o la reactancia o la impedancia, mejor dicho, sería raíz cuadrada de 100 elevado al cuadrado más 31,42 elevado al cuadrado, argumento phi. Tendríamos que la impedancia sería 104,82 ohmios, argumento phi. Aquí tendríamos un poco el diagrama, por representarlo vectorialmente, de esas impedancias. Consideramos que la resistencia está en la línea 0 grados. Si sumamos este vector más este vector, que es XL,
como hemos visto antes, pues tenemos una hipotenusa de un triángulo rectángulo que se resuelve así en cuanto al módulo. Y el argumento, ¿cómo resolvemos el argumento? Pues el argumento de este ángulo, pues ya lo hemos visto también anteriormente cuando hemos hablado de los números complejos, es el arco cuya tangente o la tangente menos 1 del cateto opuesto partido por el cateto contiguo. Es decir, tangente menos 1 o arco tangente de XL partido por R. El ángulo, por tanto, sería tangente menos 1, 31,42 partido por 100, sería tangente de menos 1 de 0,3142, que es un ángulo de 17,44 grados. Si lo ponemos en radianes, sería 0,304 radianes. Ese sería el ángulo phi. Por lo tanto, aquí si lo representamos la z sería 104,82, 17,44 grados de argumento. 104,82, argumento y 17,44. Una vez que tenemos ya el circuito simple, de algún modo, que tenemos una fuente y un único receptor, que sería la impedancia total, calcularíamos la intensidad total. La tensión total y la impedancia total, digamos que irían en fase, pues consideraríamos que la intensidad total es igual a 12 partido por 104, y como tiene el mismo ángulo, la tensión total y la impedancia total, pues sería phi menos phi, es decir, la intensidad 0,11450 grados. Esto lo hemos hecho para que la intensidad parta de su posición horizontal. Son 114,5 miliamperios. Lo hemos hecho para que la intensidad parte de su punto horizontal. Esto lo vamos a ver solamente en el circuito serie. En general, cualquier circuito paralelo mixto, incluso este también podríamos haberlo considerado, lo que vamos a considerar es que la tensión total esté en el 0 grados. Aquí no, aquí vamos a tomar como referencia. ¿Por qué? Porque la intensidad es la misma en todos los componentes. Entonces nos daremos cuenta que las tensiones que yo quiero calcular son la tensión en R, que sería la tensión en R va en fase con la intensidad, por lo tanto va a venir aquí en este mismo ángulo. Y en este caso la tensión en R es la intensidad por la resistencia R. Es decir, 0,145 por 100, y sumando los dos ángulos, que son 0 más 0, 0, tendríamos esto. Y esa sería la tensión en R. ¿De acuerdo? Porque la tensión y la intensidad en una resistencia van en fase. Serían 11,45, argumento 0. Y la tensión en XL, pues sería la intensidad, porque es la misma, por la reactancia. La intensidad que tiene argumento 0 por la reactancia que tiene argumento 90 grados. Hacemos el cálculo. Aquí está el producto de los módulos y la suma de los argumentos. Tendríamos que en la bobina una tensión de 3,60 voltios argumento 90. Es decir, tendríamos esa tensión, haciendo un ángulo de 90 grados con respecto de lo que hay en la resistencia. Si yo sumo las dos tensiones, tendríamos el diagrama de tensiones e intensidad. Por último, una cuestión que es interesante calcular, que bueno, hemos calculado de algún modo el ángulo, entonces esto sería relativamente fácil, pero bueno, un índice que es interesante en los circuitos de corriente alterna, porque lo veremos en su momento para cuando tratemos las potencias y demás, es el factor de potencia. En realidad el factor de potencia es un nombre que se le da al coseno de phi, al coseno del ángulo que forman la tensión y la intensidad, al coseno de este ángulo, que es análogo a este. Entonces, el coseno de este circuito, el coseno de este ángulo, es igual al cateto contiguo, que es R, partido por la hipotenusa. También podríamos haberlo hecho dividiendo V sub R partido por V sub Z, pues son triángulos semejantes estos dos. En este caso lo hemos hecho R partido por Z y me da 0,954 como coseno de phi. Otro tipo de carga. En los circuitos de corriente alterna vamos a tener bobinas, pero también hay otro tipo de cargas, que son los condensadores o la carga capacitiva. Vamos a tener las bobinas o carga inductiva y vamos a tener los condensadores o carga capacitiva. Son dispositivos que se comportan, contemplándolo desde cierto punto de vista, de un modo contrario a las bobinas. ¿Pero qué es un condensador? Bueno, pues un condensador, aquí esta diapositiva no viene, pero en realidad son dos placas enfrentadas entre sí que no se tocan. Dos placas metálicas que están una enfrente de la otra y entre medias hay un aislante. En realidad no se tocan y en realidad no debe circular corriente por esas placas. Lo que ocurre es que
como están tan próximas entre sí, lo que sí que hace es acumular carga eléctrica, acumular coulombios, acumular tensión. Entonces, en corriente continua, un condensador circula corriente por el condensador hasta que se carga. Es como si fuera un recipiente de coulombios que se carga de coulombios. Cuando se ha cargado de coulombios ya deja de circular corriente. Sin embargo, en corriente alterna, como está cambiando de polaridad constantemente, pues siempre está circulando corriente, o bien en un sentido, o bien en el otro, cargándose, descargándose. Por lo tanto, un condensador de corriente alterna sí que conduce la corriente. Y como tal, representa una carga capacitiva o reactancia capacitiva, que llamaremos XC. Esta reactancia, que se mide en ohmios también, varía también con la frecuencia, igual que la reactancia inductiva. Lo que pasa es que varía en sentido inverso, porque vale esto. La reactancia capacitiva de un condensador X o C es igual a la inversa, o 1 partido por 2 por pi por F por C, siendo C la capacidad del condensador, que se mide en faradios. El condensador tiene, igual que la bobina, tiene un coeficiente de autoinducción, pues el condensador también tiene otro coeficiente, un coeficiente que se llama capacidad, emulando un poco el concepto de la capacidad de carga que tiene un condensador. Cuando un condensador tiene más capacidad, pues se puede llenar de más carga eléctrica, se puede llenar de más coulombios. Es como si quisiéramos hacer una analogía en un cubo pequeño o en un cubo grande. En un cubo pequeño tiene menos capacidad, porque tiene menos capacidad para almacenar agua, y un cubo grande tiene más capacidad, porque tiene más capacidad para almacenar agua. Un condensador es, en cierto modo, análogo a esto. Cuanto mayor sea la capacidad del condensador, más coulombios puede almacenar. Bueno, en cualquier caso, para nosotros significa que es un índice que se mide en faradios. Entonces, la reactancia capacitiva de un condensador, conocida la capacidad y la frecuencia a la cual vamos a conectar, es, ya digo, 1 partido por, o la inversa de 2 por pi por F por C. El símbolo de un condensador se representa así. Fijaros bien que es gráficamente un poco como yo os he dicho, son dos placas que están una enfrente de la otra, pero que no llegan a tocarse. ¿Y qué pasa con un condensador? Pues tiene una particularidad completamente distinta a la anterior de la bobina. Decíamos que antes de la bobina la intensidad se retrasa con respecto a la tensión, o lo que es lo mismo, la tensión se adelanta con respecto a la intensidad. Bueno, pues en un condensador ocurre lo contrario. Es decir, en un condensador la intensidad se adelanta con respecto de la tensión, o lo que es lo mismo, la tensión se retrasa con respecto de la intensidad. Se representa en esta curva, fijaros bien, como aquí ahora mismo vemos que es la tensión la que está retardada con respecto a la intensidad, o podemos decir que la intensidad está adelantada con respecto a la tensión, porque alcanza el valor cero, la intensidad, antes que la tensión. Concretamente, ¿cuánto antes? Pues un ángulo de pi medios, o lo que es lo mismo, 90 grados. Esto se representa vectorialmente de este modo. Si ponemos la intensidad en el eje horizontal, observaremos que la tensión está formando un ángulo de menos pi medios. Por lo tanto, está retrasada la tensión con respecto a la intensidad, o la intensidad está adelantada con respecto a la tensión. Es decir, eso es una cuestión, ya digo, que es relativa dependiendo del punto de vista que lo miremos. ¿Qué ocurre en un circuito cuando insertamos un condensador y una resistencia? Es decir, vamos a analizar el circuito serie RC. Vemos aquí el circuito entonces que tiene una tensión total de 12 voltios a 50 Hz y estos dos componentes, una resistencia 100 ohmios y un condensador de 100 microfaradios. Antes hemos dicho que la unidad de capacidad era el faradio, pero en realidad el faradio es una cantidad muy grande de capacidad. Entonces se utilizan normalmente sus múltiplos, porque no hay un condensador de 1 o más de 1 microfaradio. Siempre tendremos condensadores del orden, pues eso, de los microfaradios, incluso de menos, del orden de los nanofaradios o picofaradios. En este caso tenemos en este ejercicio un condensador de 100 microfaradios. Bueno, pues empezaríamos con el cálculo de los ohmios de este condensador para poder resolver el circuito serie sumando los ohmios de uno y otro receptor. En este caso, la reactancia capacitiva del condensador, o X o C, es un vector cuyo módulo es 1 partido por 2 por pi por F por C y sus argumentos son menos 90. Daros cuenta que aquí ponemos menos 90 grados porque el desfase es de un retardo de la tensión con respecto a la intensidad de 90 grados y en la bobina era un adelanto de la tensión de 90 grados, por lo tanto la bobina era más 90 grados y el condensador serán menos 90 grados. La resolución sería esa,
1 partido por 2 por 3, 14 por 50 por 0,001, es decir, observar cómo 100 microfaradios, el término micro, por si no lo sabíais, bueno, pues micro es 10 elevado a menos 6, igual que nano es 10 elevado a menos 9, y pico 10 elevado a menos 12, y mili son 10 elevado a menos 3. Bueno, pues microfaradios son 10 elevado a menos 6. Por tanto, 100 por 10 elevado a la menos 6 sería como 1 por 10 elevado a menos 4. Aquí lo tenéis, 0,0001. El resultado, por lo tanto, sería 31,831 ohmios, menos 90 grados, que no lo he puesto aquí, para completar el proceso. Si queremos sumar la resistencia con el condensador, pues igual que antes hemos hecho con la resistencia y la bobina, pues se suma el vector resistencia, que solo tiene parte real, y el vector condensador o resistencia capacitiva, que solo tiene parte imaginaria. Y en este caso sería R menos X sub CJ, porque realmente todo esto es parte imaginaria. El módulo de ese vector sería el cuadrado, la raíz cuadrada de los dos catetos al cuadrado, R cuadrado más el otro X sub C al cuadrado, y el argumento, en este caso, pues igual que un circuito serie, como hemos puesto antes, phi, lo calcularemos después. Esto sería 100 elevado al cuadrado más 31,831 elevado al cuadrado, raíz cuadrada de todo eso, daría 104,94, argumento phi. Y este phi o este ángulo, ¿cuál sería? Bueno, pues en este diagrama de impedancias que sacamos aquí, tenemos la resistencia, la reactancia capacitiva, que ahora va hacia abajo, y la suma de ambas, que es lo que he calculado aquí, la z, sería este módulo, este vector de aquí. Entonces, el módulo ya lo tengo calculado, sería 104,94. El argumento phi es lo que me falta por calcular, y lo voy a hacer igual que lo hemos hecho antes para la bobina, es decir, sacar el arco tangente y el arco tangente de este cateto, el cateto opuesto, partido por el cateto contiguo. Es decir, arco tangente de menos X sub C, nunca olvidemos el signo menos en este caso, partido por R, lo que es lo mismo, arco tangente o tangente menos 1 de menos 31,83 partido por 100, arco tangente de menos 0,3183, que me da un ángulo de menos 17,66 grados. Bueno, efectivamente vemos aquí el sentido negativo del ángulo. Si lo ponemos en radianes, esto lo podemos sacar con la calculadora de manera equivalente, sería 0,3082 radianes. La intensidad que circula por este circuito, vamos a ver que es la tensión total partido por la reactancia, partido por la impedancia total, lo que hemos calculado aquí, es decir, el vector de impedancia. El vector tensión con el ángulo phi y el vector de impedancia también con el ángulo phi. Bueno, vemos ahora el diagrama de tensiones e intensidades. En este caso sería 12 argumento phi partido por 104,94 argumento phi, me da un resultado de 0,114, bueno, en miliamperios, 114,35, y phi menos phi, que sería 0, sería argumento 0. ¿Por qué? Porque la intensidad también lo consideramos que vaya en 0 grados. Ya digo que lo veremos también a partir del circuito paralelo, circuitos mixtos, que en lo sucesivo el ángulo, la magnitud de referencia que vamos a tomar no va a ser la intensidad, sino va a ser la tensión total. Aquí en los circuitos serie es común adoptar como magnitud de referencia la intensidad total y asignar a esta intensidad total pues los 0 grados, para que tengamos el diagrama de tensiones de una forma equivalente al diagrama de impedancias. La tensión y la resistencia es la intensidad que pasa por la resistencia, como ambos tienen 0 grados, pues resulta que la tensión va a ir en fase con la resistencia, lo tenéis aquí. La tensión en R con la intensidad van en fase y son 11,435 argumento 0 voltios. La tensión en el condensador, pues también es otro vector que multiplica la intensidad 0 grados por la resistencia capacitiva menos 90 grados. Tendremos, multiplicando los, igual que arriba, multiplicando los módulos y sumando los argumentos, serían 3,64 menos 90 grados. Es decir, hacia abajo, lo veis aquí. Bueno, aquí hay un error, no es X sub L, es X sub C. Perdón, no es V sub L, perdón, es V sub C. Eso es un error que tendréis que cambiar. De la anterior diapositiva he mantenido la L y por lo tanto es un error. Sería V sub C porque aquí lo he llamado V sub C realmente. Es un vector que forma menos 90 grados con respecto de la
de la intensidad que circula por él, que es la intensidad total, y por tanto se dibuja hacia abajo. Ese sería el diagrama de tensiones e intensidad, de manera que la tensión en R más la tensión en C me da la tensión total, con un ángulo de phi, como hemos tenido a la hora de considerar la intensidad total. Hemos considerado la tensión total con un ángulo de phi, como podéis ver aquí en esta expresión. Por último, el factor de potencia. También siempre en cada circuito calcularemos el factor de potencia relativo a los parámetros totales, a los parámetros del circuito en general. No vamos a calcular el factor de potencia de cada uno de los componentes, simplemente el factor de potencia o el coseno del ángulo que forma la tensión y la intensidad total del circuito. Sería el coseno que forma la tensión total con la intensidad total. El coseno de este ángulo, que lo podemos sacar por el triángulo de tensiones o, como hemos hecho aquí, por el triángulo de impedancias. Es decir, el coseno de phi sería el cateto contiguo, que es R, partido por la hipotenusa, que es Z. Me da un coseno de phi de 0,9529. Bueno, antes de continuar con circuitos paralelos, mixtos y demás, vamos a hacer un inciso aquí para introducir el concepto de potencia. La potencia en corriente continua lo calculábamos de una manera muy sencilla, multiplicando la tensión por la intensidad sin más y ya está, porque no había otra perspectiva para calcular las potencias. Sin embargo, en corriente alterna la cosa es diferente, porque en el circuito de corriente alterna hay tres tipos de potencia. Vamos a considerar tres tipos de potencias, porque también hay tres tipos de tensiones o tres tipos de intensidades, según estudiemos un circuito serio o paralelo. Por ejemplo, potencia activa es la potencia que consume los componentes activos, la que realmente aporta energía eléctrica, la más utilizable, y por eso se mide en vatios, es la equivalente a la potencia en corriente continua. Entonces, la potencia activa es la que consume las resistencias activas, o resistencias puras, o resistencias normales. Es decir, no es la que consumen las reactancias inductivas o las reactancias capacitivas. La potencia activa se mide en vatios y se denomina por la letra P. La potencia reactiva, esta sí, es la que consume los componentes reactivos, ya sean las bobinas o los condensadores, las autoinducciones o los condensadores, y se denomina por la letra Q. Entonces aquí la unidad con la que se mide la potencia reactiva no son vatios, sino que son bar, que significa voltiamperios reactivos, ya sean potencia del condensador o potencia de la resistencia. Nos daremos cuenta luego que van en sentidos contrarios, ¿no? Pero bueno, eso no quiero adelantar las cosas. Y por último, la componente de esas dos, si consideramos la potencia desde un punto de vista global, donde tenemos potencia activa y potencia reactiva, por último sería, digo, la suma de esas dos, la potencia aparente. Se denomina con la letra S. Y no es ni la que consume la resistencia activa ni la reactancia. Es la suma vectorial de la potencia activa y la potencia reactiva. Cuando veamos el circuito lo veremos claramente. Vamos a tener un vector de potencia activa, otro vector de potencia reactiva. Bueno, pues la suma de los dos es la potencia aparente o S. Y se mide en VA, que son voltiamperios. ¿Veis? Aquí en este diagrama pretendo representar los vectores de esas tres potencias. Tenemos la potencia activa, que es la que consume los componentes activos. En un circuito serie estaría así, la potencia activa en fase con la intensidad. En un circuito paralelo iría en fase con la tensión, pero bueno, ahí tenemos la potencia activa representándolo en el ángulo de 0 grados. La potencia reactiva Q, que puede ser hacia arriba o hacia abajo. Hacia arriba será si son bobinas y hacia abajo será si son condensadores. Bueno, aquí por representarlo de una manera lo he representado arriba. Y luego la suma de la potencia activa y la potencia reactiva es la potencia S, o lo que es lo mismo, la potencia aparente. Es un poco la imagen de lo que se define aquí conceptualmente. Pues bien, se cumplen las siguientes relaciones, ya que tenemos un triángulo rectángulo, como veis ahí, hay una serie de relaciones entre las tres potencias, que son, primero, la potencia aparente es igual a la tensión por la intensidad. Por eso se mide en voltiamperios, voltios y amperios. Entonces, dado un circuito de corriente alterna, no importa lo que los componentes activos, reactivos que haya, el coseno de phi, que esto esté más para arriba, más para abajo, sería la potencia aparente, la tensión por la intensidad, sin más. La potencia activa,
Si consideramos esto, que esta es la potencia aparente, la potencia activa, que es el cateto contiguo o el ángulo que forma la potencia aparente y la potencia activa, es igual a la hipotenusa, que es S, o potencia aparente, multiplicado por el coseno de este ángulo, ¿vale? Por el coseno de phi. S por el coseno de phi, o lo que es lo mismo, tensión por intensidad por el coseno de phi. Fijaros cómo aparece aquí ya el término coseno de phi que hemos definido antes como factor de potencia, ¿vale? Porque yo si multiplico la tensión por la intensidad de un circuito de corriente alterna por el coseno de phi, tengo los vatios. Por eso se denomina esto factor de potencia. También tenemos que la potencia reactiva o Q, dado una relación también trigonométrica, observad que este es el cateto opuesto, por lo tanto es proporcional al seno, y por lo tanto el cateto opuesto o la potencia reactiva es igual a la hipotenusa por el seno del ángulo phi, o lo que es lo mismo, la tensión por la intensidad, que es la potencia aparente, multiplicado por seno de phi. También hay otras relaciones que se cumplen entre las tres, si no consideramos las tensiones. Si tenemos un triángulo rectángulo, obedece al teorema de Pitágoras, y por lo tanto tenemos que la hipotenusa de ese triángulo, o la potencia aparente, es igual a la raíz cuadrada de la suma de los catetos, es decir, es igual a la raíz cuadrada de la potencia activa al cuadrado más la potencia reactiva al cuadrado. Otra cosa que hay que considerar es que las potencias reactivas inductivas o debidas a la bobina y las capacitivas o debidas a los condensadores son de sentidos opuestos. De tal forma que si en un circuito hay bobinas y condensadores, ambas potencias se contrarrestan o se pueden restar. Esto es importante y lo veremos sobre todo cuando estimemos cuestiones como la corrección del factor de potencia. Si tenemos un factor de potencia muy pequeño y queremos hacerlo próximo a la unidad, o un ángulo, que tengamos un ángulo muy grande y queramos hacer un ángulo muy pequeño. El factor de potencia, coseno de phi, que afecta a la potencia activa, se denomina factor de potencia. Bueno, esto os lo he comentado y lo hemos visto en diapositivas anteriores. Aquí tenemos el factor de potencia. Y bien, ¿cómo se miden las potencias? Porque hemos visto cómo se miden las tensiones, cómo se miden las intensidades anteriormente en corriente continua. En corriente alterna se miden exactamente igual, ¿eh? Es cuestión de configurar el polímetro para medir tensión e intensidad de corriente alterna y se miden exactamente igual. La consideración es que la lectura que tomamos son valores eficaces, pero en cualquier caso sería lo mismo. Pero ¿cómo se miden potencias? Porque hemos visto que en corriente alterna ya hay tres tipos de potencias. Ya no me vale con multiplicar la tensión por la intensidad. Si yo multiplico la tensión por la intensidad, tengo solamente la potencia aparente. Pero ¿cómo mediría yo los vatios? Para medir los vatios no sería multiplicar tensión por intensidad, es multiplicar tensión por intensidad por el coseno de phi. Y eso ya, pues hacerlo con un aparato de medida y tal, pues tiene su diferencia o su dificultad. Entonces, la medida de potencias se realiza de la siguiente forma. Bien, en la potencia aparente de un circuito se determina midiendo la tensión y la intensidad, como hemos dicho, es decir, con un voltímetro y un amperímetro. Para medir la potencia aparente de un circuito no basta más que con medir la tensión y la intensidad y, como hemos hecho en corriente continua, multiplicar ambos. Aquí lo tenemos, un circuito donde haya una impedancia Z, es una carga más o menos compuesta. Pues yo mido la intensidad y la tensión y lo multiplico, tendría la potencia aparente. Pero la potencia activa, ¿cómo la medimos? Pues se la mide con un instrumento de medida denominado batímetro. Un batímetro es un instrumento que tiene una bobina o un circuito amperimétrico y otro circuito voltimétrico. La parte amperimétrica se conecta en serie y la parte voltimétrica se conecta en paralelo, es decir, ya tiene 4 bornes, un batímetro, y tiene la particularidad de que ese batímetro mide la potencia activa, es decir, mide la tensión por la intensidad por el coseno de phi. Ahí ya tendría yo los vatios. Una bobina amperimétrica, veis aquí, que se conectaría en serie, y una bobina voltimétrica que se conectaría en paralelo. Es un circuito parecido también a un contador de electricidad, porque un contador de electricidad mide kilovatios hora. Entonces, bueno, también es la energía, y la energía es la potencia por el tiempo. Bueno, en cualquier caso, estamos con la potencia. Se mide con un batímetro que tiene una bobina amperimétrica que se conecta en serie y una voltimétrica que se conecta en paralelo, es decir, así. Fijaros bien, este es el símbolo del batímetro y los dos terminales horizontales están representados la bobina amperimétrica, que como veis está en serie, igual que el amperímetro. Y los dos
bornes que están en vertical representan a la bobina voltimétrica, que se conecta en paralelo, es decir, un borne a un terminal de Z, de la resistencia, de la tensión, y otro borne al otro, es decir, se conecta igual que el voltímetro. Es que el voltímetro se conecta uno aquí y otro aquí, pues el voltímetro también se conecta uno aquí y otro ahí. Y ese batímetro ya me da la potencia en vatios. Entonces, si yo tengo la potencia aparente en voltiamperios por un lado y tengo la potencia en vatios, yo ya puedo calcularlo todo. La potencia activa es la potencia en vatios y el resto de parámetros pues es tan sencillo como dividir la potencia activa o los vatios entre la tensión y la intensidad. Porque si yo la potencia activa, yo sé que es tensión por intensidad por coseno de phi, pues divido por tensión por intensidad, me quito la tensión y la intensidad y se queda el coseno de phi, lógicamente. ¿De acuerdo? También podría, a partir de aquí, por supuesto, sacar la potencia aparente, la potencia reactiva, porque si del coseno yo saco el seno, pues y después lo multiplico por la potencia aparente, pues tendría la potencia reactiva. Es decir, con este aparato, con el batímetro, trabajando conjunto a un voltímetro y un amperímetro, tendría la posibilidad de medir todas las potencias de un circuito de corriente alterna. La potencia activa, la potencia reactiva y la potencia aparente. Continuamos con los circuitos de corriente alterna. En este caso, seguimos con un circuito serie ya compuesto de tres componentes: una resistencia, una reactancia inductiva y una reactancia capacitiva. Ahí tenéis la figura. 100 ohmios, 250 milihenrios y 10 microfaradios. Bueno, pues el análisis de esto se realiza de una forma semejante a un circuito de corriente continua serie con tres componentes, considerando que los parámetros de estos componentes son vectores, tanto los parámetros en ohmios como los parámetros en intensidad o amperios, como los parámetros en tensión o en voltios. Pero la demás consideración es la misma. Las resistencias y reactancias se suman para formar el conjunto de impedancia. La intensidad en un circuito serie es la misma en todos y la tensión se reparte, serían las mismas consideraciones. Por tanto, el análisis solo se reduce a la dificultad de operar matemáticamente con números complejos o con vectores. Tenemos aquí el diagrama de tensiones e intensidad de este circuito. Consideramos como circuito serie la intensidad como referencia. Digamos que a partir del circuito paralelo ya consideraremos la tensión total como referencia para todo. Pero aquí seguimos considerando la intensidad como referencia porque resulta más sencillo, es decir, la intensidad que pasa por la resistencia irá en fase con la tensión de la resistencia, como veis aquí, ¿vale? Y con respecto a esa intensidad, pues la tensión que hay en la bobina irá adelantada hacia arriba y la tensión que hay en el condensador irá atrasada hacia abajo con respecto a esa intensidad. Entonces la suma de las tres tensiones, VR más VL más VC, me da la tensión total. Para sumar vectores se ponen uno a continuación del otro. Aritméticamente veis que el vector VL y VC simplemente es restarlos. VL con sentido negativo y VC con sentido positivo. Aquí lo he dibujado hacia abajo, suponiendo que va a dar más la VL que la VC, pero es posible que no. Yo no he hecho todavía el cálculo y por lo tanto es posible que salga predominando la VC sobre la VL. Lo vamos a ver ahora. El diagrama de impedancias pues es análogo también. La intensidad en fase con la resistencia, la reactancia inductiva hacia arriba, la reactancia capacitiva abajo y la impedancia pues sería la suma de ambas. Empezamos, calculamos la reactancia capacitiva. 2πfL, 90 grados, me da 78,54 ohmios, 90 grados. Me ha faltado poner ahí los ohmios, habría que ponerlo. La reactancia capacitiva o el vector de reactancia capacitiva, pues 1 partido por 2πfc, menos 90 grados, lo cuantificamos y me da un valor de 318,31. ¿Vale? Lo tenéis aquí. Fijaros bien que aquí hemos puesto ahora 10 microfaradios y serían 10 microfaradios, pues sería 1 elevado a menos 5. 1, 2, 3, 4 y 5. La impedancia, en este caso, vemos, si observamos el diagrama de impedancias, que sería la resistencia más la diferencia entre XL y XC. En este caso, XL y XC, esa diferencia sería la parte imaginaria y por eso ponemos aquí J. Ya veis que al ser una suma de vectores, lo que estamos haciendo es utilizar la suma vectorial, que se suma la parte real por un lado y la parte imaginaria por otro. El resultado es que predomina en este caso efectivamente la reactancia capacitiva. Serían 100 menos 239,76 J. ¿Vale? Más grande la reactancia capacitiva que la inductiva. Y por eso
la tensión va a ir hacia abajo y por eso el ángulo va a ser negativo. Para el cálculo de otras consideraciones vamos a necesitar la impedancia en modo polar. Entonces, para poner la impedancia en modo polar, que tenemos 100 menos 239,76, pues sacamos la hipotenusa, que es el cuadrado de la suma del cuadrado de los catetos, la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de los catetos, y el ángulo phi. Daros cuenta que z iría con el ángulo phi, que todavía no lo conocemos. Calculamos el módulo, que sería 259,79 phi, argumento phi ohmios, y ahora sí calculamos el ángulo. El ángulo es la tangente menos 1 o el arco tangente de este triángulo que veis aquí, R, la diferencia de XL y XC y Z. Por tanto sería el arco tangente de XL menos XC, este cateto. Lo ponemos así en ese orden, XL menos XC, porque va a ser el signo del ángulo. Así va a salir el signo negativo realmente, porque es tangente menos 1 de menos 239,76 partido por 100, tangente menos 1 de menos 2,39 y el ángulo finalmente son menos 67,36 grados. En radianes, menos 1,17,6 radianes. Una vez que tenemos la impedancia total, resumida, que sería 259,79 menos 67,36, habría que cuantificarlo esto aquí, pasamos a calcular la intensidad total. La intensidad total sería, observando estos dos diagramas, la tensión total que tiene el ángulo phi, ¿veis? Con el argumento phi, partido por la impedancia total también con el argumento phi. El resultado es una intensidad que me da de 0 grados, es decir, perdón, con un argumento 0 grados. Sería 12 partido por 259,79 el módulo, 0,04619, y luego los ángulos que se restan al dividir, phi menos phi serían 0 grados total. La intensidad total son 46,19 miliamperios, 0 grados, aunque no lo he puesto aquí, pero habría que indicarlo. Si yo pongo un amperímetro en este circuito, me va a medir esto, 46,19. Eso es lo que tengo que cuantificar cuando vaya a analizar de forma práctica este circuito, claro. Seguimos calculando lo que me queda por calcular, en este caso las tensiones. Tenemos el diagrama de tensiones, la tensión, el vector tensión R, pues sería igual a la intensidad que pasa por R multiplicado por R, ambas con 0 grados, son dos vectores con 0 grados, como vemos en el diagrama de tensiones, y me da el resultado de 4,62 voltios argumento 0. La tensión en la bobina sería la intensidad, que son argumento 0 por XL argumento 90, me da 3,63 argumento 90. La tensión en el condensador, intensidad también 0 grados, argumento 0 grados de intensidad total, por XUC, que es argumento menos 90, me da menos 14 menos 90 grados. Es decir, este triángulo de tensiones, estos serían, bueno, se ve que no está tampoco a escala, pero bueno, más o menos sí que está indicado. VR, que son 4,62, VL, que son 3,63, y VC, que son 14,70. El factor de potencia, considerando el diagrama que hemos visto antes de resistencia, pues sería el coseno de phi, siempre cateto contiguo partido por hipotenusa. Se podría sacar también aquí con las tensiones, VR partido por VT también. Pero bueno, vamos a hacer siempre de la misma forma y siempre será R partido por Z el coseno de phi. 100 partido por 159, un coseno de phi de 0,3849. Ya habíamos calculado el ángulo, por tanto el ángulo no es cuestión de sacarlo ahora porque ya lo teníamos en la diapositiva anterior. Simplemente el coseno de phi. Vamos a ver las potencias para terminar de analizar este circuito. Considerando este diagrama de potencias, vamos a tener una potencia activa, que es la que consume la resistencia, una potencia reactiva inductiva, que es la que consume la bobina, QL, y una potencia reactiva capacitiva, que es la que consume el condensador, QC. En total, hay una reactancia capacitiva que llamamos Q, que es la diferencia entre QL y QC. Y la suma entre esa potencia reactiva y la potencia activa me daría la potencia aparente. Vamos a empezar con los cálculos. Primero calculamos ese, que es el más sencillo y a priori. Tensión por intensidad igual a 12,4619 me da 0,554 voltiamperios. Aquí habría que añadir phi grados y matemáticamente, pero bueno, me voy a quedar con la cuestión cuantitativa del módulo, básicamente, del módulo del vector. El ángulo sabemos que el argumento son phi.
el P, el argumento son 0 y este son más 90 y estos otros son menos 90. Entonces, bueno, nos quedaremos un poco con la cuestión cuantitativa. La potencia activa. La potencia activa yo la puedo calcular aquí, en un circuito real pues cabría medirla, pero bueno, aquí la vamos a calcular sencillamente. Sería la tensión por la intensidad, considerando la potencia activa de todo el circuito, que estamos considerando aquí las potencias, digamos, generales del circuito. Tensión por intensidad por coseno de phi, que ya he calculado. Sería la potencia aparente, que es lo que hemos visto antes, tensión por intensidad por coseno de phi, y me da 0,213 vatios, por lo que lo mismo 213,3 milivatios. Y la potencia reactiva, tensión por intensidad por el seno de phi. Igual, potencia aparente por seno de phi. A partir del coseno yo saco el seno con la calculadora. Resulta que el seno son menos 0,9229, que multiplicado por la potencia aparente me da menos 0,511 voltiamperios reactivo. Daros cuenta que aquí sale negativo, porque el seno sale negativo, porque el ángulo es negativo y porque efectivamente predomina la potencia reactiva capacitiva. También se podría haber analizado de otro modo esto de las potencias. Por ejemplo, si yo tengo la potencia, sabiendo que la potencia reactiva es XL menos XC, pues podría haberlo hecho así. Tensión en L, porque ya la tensión en L, fijaros bien que va con el ángulo suyo por intensidad, para sacar la potencia reactiva de QL, menos tensión en C por la intensidad. Me daría también el cálculo menos 0,511 voltiamperios. ¿Vale? En este caso ya no meto el seno ni el coseno porque estoy ya tratando no con la tensión total, sino con la tensión de cada componente. ¿Vale? Cada componente consume una potencia que se puede calcular tensión por intensidad de cada componente, y por VR me hubiera dado la potencia activa. Es decir, yo aquí, en lugar de poner tensión por intensidad por coseno, pongo I por VR, me da la potencia activa. VL por I me da la potencia reactiva de la bobina y VC por I me da la potencia reactiva del condensador. ¿Vale? En cualquier caso, también la potencia reactiva, también con la aparente y la reactiva, pues también la podría haber calculado considerando este triángulo rectángulo, pues por el teorema de Pitágoras. Es decir, hay variantes a la hora de calcular esto. El circuito RLC paralelo. Vamos a suponer que tenemos tres receptores, esos tres mismos receptores conectados en paralelo. Si hacemos un dibujo más o menos de lo que nos puede dar y consideramos la tensión total, en este caso, como referencia, aquí ya, a partir de aquí ya cambiamos, a partir de aquí ya vamos a considerar tanto para los circuitos paralelos como para los mixtos que la tensión total está en 0 grados. Por lo tanto, esto sería 12 voltios 0 grados para todo ya. Bueno, pues si consideramos esta tensión está suministrando tensión a los tres y la tensión es la misma en los tres, no hay más tensiones. Entonces lo que cambia es la intensidad. La intensidad en la resistencia irá en fase con esa tensión. La intensidad que pasa por el condensador irá adelantada con respecto a la tensión, porque el condensador, recordar, atrasa la tensión. Y la intensidad de la bobina irá retrasada con respecto a la tensión, porque la tensión adelanta a la intensidad en las bobinas. Entonces, la intensidad total, en este caso, sería la suma de esta, más esta, más esta. Y la suma de estos tres vectores, pues sería este de aquí. Ponemos los tres vectores uno detrás de otro, el final del primero con el principio del segundo, etcétera. Y entonces la resolución sería la unión de el inicio del primer vector con el final del último. Esta sería la intensidad total. Y como veis, el ángulo phi. Supuesto que aquí predomine la I sub L sobre I sub C. Si fuera al revés, pues sería hacia arriba. En este caso, si predomina la intensidad de la bobina con respecto a la intensidad del condensador, sería un ángulo hacia abajo. La intensidad sería hacia abajo. El phi sería negativo con respecto de la tensión total. Analicemos el circuito. Igual que el circuito serie, se calculan las reactancias tanto del condensador como de la bobina y me dan esos valores. 78,54 más 90 argumento para la bobina y 318,31 ohmios menos 90 argumento para el condensador. Calculamos la resistencia, la impedancia total. Fijaros bien. Ahora aquí la impedancia total es exactamente igual que en un circuito paralelo. Lo que pasa es que son vectores. Entonces tenemos que la impedancia total es igual, como es paralelo, es igual a la inversa de la suma de las inversas. 1 partido por el vector R más 1 partido por el vector XLC
XL, perdón, más 1 partido por el vector XC. Extendiendo esto en modo polar, sería así. 1 partido por 100, 0 grados, porque es la R. 1 partido por 78,54, que lo hemos calculado 90 grados. Y 1 partido por 318,31, que hemos calculado que es menos 90 grados. Esto, si lo hacemos con una calculadora, modo polar, etcétera, porque si lo hacemos manual, esto es un proceso largo. Daros cuenta que aquí sí hay que utilizarlo en modo polar porque es una división y es más cómodo, pero luego hay que hacer la suma en modo, hay que pasarlo a modo binómico para hacer la suma y luego otra vez la inversa. Entonces manualmente es complicado, por eso os sugiero que utilicéis una calculadora que opere con números complejos, y igual que con números complejos y con números reales se hace esta división. Y el resultado daría 72,17 y el ángulo 43,80. Una vez calculado esto, igual que los circuitos paralelos, igual que de corriente continua, pues se haga la intensidad total. La intensidad total es el vector tensión total partido por el vector intensidad total. En este caso, el vector tensión total, que ya hemos dicho que se considera como referencia, y 0 grados, serían entonces 0 grados partido por 72,17, 43,80, y el resultado es ese. Utilizando la calculadora, 12,372, y luego daros cuenta que el ángulo es la resta de los ángulos, 0 menos 43, serían menos 43,80. Calcularíamos la intensidad en la resistencia, porque ya tenemos la tensión en todas, es la misma. Faltaría por calcular la intensidad en cada componente. Es la tensión total partido por los ohmios de cada componente. En R sería esta, en XL, que sería esta, tensión total 0 grados partido por 78,54, 90. Lo metemos en la calculadora los números complejos y me da un resultado de 0,15279, argumento menos 90, 152,79 miliamperios. La intensidad del condensador, o I sub C, pues lo mismo, tensión total partido por XC menos 90, y me da un valor de 0,0377, argumento 90, porque aquí en el argumento daros cuenta que es 0 menos 90 serían 90, ¿vale? Daros cuenta que aquí la I sub C va hacia arriba, considerando siempre la tensión total como tensión de referencia, como parámetro de referencia. En los circuitos serie habíamos considerado la intensidad total, pero fijaros que aquí si ponemos la intensidad total, giramos todo esto y lo ponemos en 0 grados, pues se me descoloca un poco el concepto. Entonces yo, a partir de aquí, a partir del circuito paralelo y circuitos mixtos, siempre consideraremos la tensión total con un argumento de 0 grados, o lo que es lo mismo, la tensión total en línea con el ángulo de 0 grados. El coseno de phi, que aquí, bueno, lo vamos a calcular no con el diagrama de impedancias, porque realmente el diagrama de impedancias aquí no tendría sentido. Realmente aquí el diagrama de impedancias no se podría hacer, dado que son las inversas. Habría que hacer el diagrama no de las impedancias, sino el diagrama de las susceptancias, que lo llaman así, es la conductancia en corriente alterna, pero bueno, es un concepto que no quiero complicaros ahora y introduciros, así que el diagrama que vamos a considerar va a ser el de tensiones e intensidades para los circuitos paralelos y los circuitos mixtos. Y entonces, como el ángulo es phi, el coseno de phi sería el coseno de este ángulo, que es el cateto contiguo partido por la hipotenusa. Conforme, entonces, en este caso, el cateto contiguo, que es I sub R, partido por la hipotenusa, que es I sub T, tendríamos que son 0,12 partido por 0,166. Me da 0,72172. Y bueno, con esto lo vamos a dejar por ahora porque a continuación vienen circuitos mixtos y el vídeo ya es suficientemente extenso como para continuarlo, independientemente de que vosotros, si queréis, lo visualizáis pues entero o por partes. Yo he querido grabar todo esto por de algún modo agrupar conceptualmente toda la materia. Podría seguir con circuitos mixtos, pero bueno, ya eso lo dejaré para otra ocasión. En este caso, damos por terminado aquí este vídeo, donde hemos visto desde el principio de la corriente alterna hasta análisis de circuitos paralelos RLC.